Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar, es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Importantes temáticas que vale la pena y es del interés, incluso por lo que yo conozco del señor presidente de la República, de poder dar y compartir y dar una respuesta a numerosas inquietudes que dos foros espontáneos, el uno espontáneo, el otro organizado por el señor Contralor General del Estado, ha determinado una especie de intercambio de informaciones que al señor presidente de la República, de lo que yo conozco, le ha entusiasmado esta circunstancia y más bien les ha instruido que en próximos días ustedes comparezcan ante una cadena nacional de televisión para negociar algunos elementos de gran contribución técnica, financiera y de desarrollo nacional que ellos van a precisarle. El Frente Económico, naturalmente, tendrá la palabra y las recomendaciones que formularle al señor presidente de la República. Es importante siempre que quienes estamos ahora a cargo de los espacios de la función pública podamos comunicar de forma clara y diáfana cuáles son nuestras acciones y también hacer los comentarios respectivos de los eventos y situaciones que se están dando, como es este que usted menciona. Y es importante, Gonzalo, destacar que el gobierno tiene la mejor de las aperturas frente al diálogo. Nosotros somos muy respetuosos, estamos viviendo en un país democrático. Todas las ideas tienen que ser respetadas y valoradas, todas las formas de pensamiento, como debe ser. Y en este caso, estamos en ese marco del diálogo, evidentemente totalmente abiertos a escuchar y a recibir esas propuestas, que podríamos luego también entrar en algún detalle, en función de cómo podríamos encontrar otros elementos que apuntalen un manejo económico serio dentro de un programa económico muy claro que tiene el presidente Moreno. Evidentemente hay elementos ideológicos, eso es así, no podemos descartar de ninguna manera, ¿ya? Sobre la base de esos elementos ideológicos están definidos claramente los objetivos que se persiguen en este caso con el manejo macroeconómico, que en el caso del gobierno son objetivos claramente sociales. Nosotros buscamos el beneficio de las personas, que los ecuatorianos podamos vivir cada vez mejor. Y claro, detrás de eso hay un conjunto de instrumentos. Muchos de ellos son los mismos instrumentos independientemente del enfoque ideológico que se pueda tener, pero cómo se los utiliza, cómo se opera con esos instrumentos puede ser la diferencia entre una visión y otra. Pero en definitiva yo considero que este grupo de economistas que han tenido mucha relevancia en el quehacer económico, en la vida pública. Es un aporte muy valioso y académica también. Los objetivos que ellos plantean son los mismos que nosotros buscamos, que es fortalecer la economía del país. Ahora, la diferencia puede estar en los cómo, pero siempre estamos nosotros abiertos a discutir y analizar para encontrar la mejor manera para poder llegar a esos objetivos, obviamente desde nuestra visión de cómo tiene que manejarse la economía. Ya para llevar el debate a un nivel de altura sobre bases técnicas, tenemos que dejar de lado los calificativos y las acepciones peyorativas, que el modelo tal, el modelo cual, y tenemos que entrar ya a analizar exactamente cómo está primero operando la economía y luego cuáles son las acciones. Pero son modelos distintos o visiones distintas. Es que ahí tendríamos que definir a qué definimos como un modelo tal o cual, pero vamos ya entrando en algún detalle. El tema de la deuda que usted, Gonzalo, ha topado, evidentemente es un tema muy complejo. Y ya desde una perspectiva ya de un debate más sólido, más real, hay que entender que es una situación a la que vamos a tener que enfrentar siempre. Todos los estados del mundo, por definición para su operación, van a tener que recurrir a financiamiento. Ahora, la diferencia está en cómo se maneja ese financiamiento, evidentemente. Entonces, no podemos pensar que simplemente porque decidimos que la deuda no es conveniente vamos a dejar de endeudarnos. No, no es así.
¿ya? Nosotros lo que tenemos es que manejarla de forma adecuada. También hay una historia de esa deuda que está pesando fuertemente en el manejo económico actual. Eso también es muy cierto. Una deuda que ha crecido muy rápido en los últimos años, una deuda que es muy cara por diversos factores y que tenemos que buscarle una solución. Pero estas soluciones en economía tienen que manejarse con mucho cuidado, con mucha precisión, porque el momento en que nosotros tomamos una decisión apresurada o pretendemos resolver los problemas de forma inmediata, podemos generar otros impactos que pueden afectar otros sectores de la economía en los que el desempeño es bastante adecuado. La economía tiene 4 sectores. Tiene el sector externo, tiene el sector monetario, tiene el sector real y tiene el sector fiscal. El tema de la deuda y donde están los problemas. Con otras palabras, para que nos entienda la gente, ¿a qué responden estos 4 sectores? Ya. Sector externo tiene que ver a la relación que tiene el Ecuador con el resto del mundo, principalmente está el comercio exterior, las importaciones, las exportaciones. Ahí tenemos algunos riesgos importantes. ¿Por qué? Sí. Una economía dolarizada no puede darse el lujo de que salgan los dólares indiscriminadamente. Eso es un tema de riesgo del sector externo. Tenemos al sector monetario, donde está el tema del dinero, ahí está la dolarización, que es también otro de los elementos a los que estamos apuntando a sostener y fortalecer la dolarización. Ahí está el tema de los depósitos bancarios, del crédito, y este espacio está funcionando relativamente bien, se ha recuperado en los últimos meses, tiene una dinámica muy adecuada. Tenemos también el sector real, donde está la producción de bienes y servicios. El PIB está creciendo y está creciendo de una forma rápida. Esto fue ya incluso resaltado por funcionarios del Fondo Monetario Internacional que vinieron acá, que les sorprendió la rápida recuperación de la economía ecuatoriana en términos de producción. Pero en el sector fiscal es donde quizás está el fuerte de los problemas en este momento. Evidentemente ya habíamos indicado el tema de una deuda cara que tiene vencimientos de corto plazo en muchos casos. Tenemos un déficit fiscal respecto al cual estamos haciendo muy grandes esfuerzos para irlo reduciendo, ¿ya? Esto no se puede hacer de la noche a la mañana, o si se lo hace, se puede afectar a los otros 3 sectores, ¿ya? Y en esa medida es donde nosotros estamos trabajando y hacia donde se han orientado algunas de las acciones económicas. Pero las otras acciones económicas de nuestro programa de gobierno están dirigidas fundamentalmente a impulsar el sector real, donde está el empleo y donde está la producción. A ver, ahí hay que entender que además de los elementos que evidentemente están enmarcados dentro de una visión ideológica que siempre va a existir en la economía. ¿Por qué? Porque la economía es fundamentalmente política, eso no podemos desconocer. Hay espacios en los que ya prima la técnica, ya allá no entra la ideología, es más bien un ejercicio pragmático, y ahí es donde podemos encontrar muchos puntos de coincidencia entre los diversos economistas. Y lo que ha mencionado Augusto, efectivamente es así, es decir, eso no podemos decir o estar en contra de un análisis que ha hecho, pero también hay que entender cómo se dan las temporalidades para poder avanzar en esos esfuerzos para ir ya regularizando las cifras fiscales del Ecuador. Tenemos que entender que nosotros venimos de una etapa en la que llegamos a tener una recesión, cayó el Producto Interno Bruto del Ecuador, ahí es en ese contexto que se genera un muy fuerte endeudamiento bajo condiciones internacionales muy adversas que determinaron también en cierta medida esas condiciones del endeudamiento. Eso es importante tener en cuenta. Pero asimismo es importante entender que hay que ir avanzando por fases. Es decir, nosotros también encontramos el problema de muchos analistas, el tema de la información, y en eso vamos a ser muy claros y categóricos. Estamos ya armando nuevamente estadísticas, estamos ya desempolvando muchos de los datos que están por ahí desde hace varios años. ¿Por qué los ocultaron antes de su llegada al Ministerio de Finanzas? Bueno, y lo ocultaron sus alumnos.
No, es un tema que no es de ocultamiento en mi caso como ministro. Es decir, no fueron estadísticas que en otros tiempos eran públicas, después dejaron de publicarse. Hay diversas razones, inclusive hay razones hasta de orden técnico. Y en términos de la deuda, estratégico, también eso tendrían que decirnos las autoridades de ese momento. Pero hay que entender que también el tema de la deuda es bastante complejo. Existen diferentes tramos de deuda, como se dice, diferentes segmentos y cada uno con sus propias características. Entendamos que si bien existe un total de pasivos del Estado, es decir, todas las obligaciones del Estado, ¿ya? Una parte de esas obligaciones, lo que es la deuda pública, esa deuda corresponde principalmente al ejercicio que se realiza desde el presupuesto general del Estado. Pero también tenemos las empresas públicas y ahí tenemos a Petroecuador y Petroamazonas, que son empresas muy grandes que tienen capacidad también de contratar deuda de ellos como empresas a nivel internacional. Y tenemos asimismo otro tramo muy importante en el que están inmersas todas estas operaciones petroleras con complejidades técnicas y características muy diferentes a lo que es un crédito convencional, por ejemplo, que se puede obtener en un banco. Señor ministro, le compartimos, digamos, la idea de que Augusto de la Torre nos precise si el ámbito de renegociación de la deuda pública ecuatoriana está abierto, es factible, o las negociaciones de deuda se hicieron mal y advierten complejas situaciones para el actual frente económico. Más o menos así oriento mi inquietud, Augusto. Bienvenido, buenos días desde Washington. Buenos días, ¿cómo está, licenciado? Un placer ser parte de esta conversación. Bueno, empezando por su Saludemos al señor ministro de Economía que me acompaña y está a mi lado en el estudio de la cadena Democracia, Augusto. Bueno, ministro, ¿cómo está usted? Entiendo que somos tocayos. Bueno, quería referirme un poco a su pregunta sobre la deuda. Me gustaría empezar notando que en el Ecuador hay insuficiente transparencia sobre la totalidad de la deuda pública, su composición y sus características. Esa información que solía estar disponible tradicionalmente en el Ecuador de manera parecida al de otros países se ha debilitado a lo largo de los últimos 10 años. Y ahora es difícil tener un entendimiento completo de la totalidad de la deuda, de sus condiciones y de sus características. Por ejemplo, toda la deuda contratada con China a través de ventas anticipadas del petróleo tiene condiciones en cuanto al precio al cual se vende el petróleo, la tasa de interés implícita, los plazos, etcétera, que no es plenamente conocida. Tampoco se conocen bien algunos contratos de deuda que se han hecho con entes internos, incluyendo el IES y el Banco Central, y la definición de eso incluso como deuda se discute. Yo creo que para poder tener una idea completa de qué partes de la deuda se pueden renegociar o reperfilar, cuáles no, y cómo conviene que el sector público hacia el futuro vaya mejorando el perfil de su deuda, para entender todo eso bien habría que entender la totalidad de la deuda y ver qué tramos de ella son sujetos a potencial renegociación o alargamiento de plazos. Y las condiciones de la tasa de interés de la deuda también necesitan conocerse mejor, en particular cuando los contratos de deuda tienen tasas de interés implícitas, escondidas en los precios a los cuales se venden ciertos productos que colateralizan esa deuda. De manera que eso me parece que es una tarea que está por delante, y yo le animo al ministro y a las autoridades a que transparenten las estadísticas de deuda y las entreguen de una manera más parecida como por ejemplo se las ve en Perú o en Colombia o en otros países de la región. Y ese debería ser un complemento importante del proceso de ajuste fiscal al cual el ministro se refiere. Yo creo que la mayor parte de los economistas concuerdan que el
el retorno al equilibrio y la viabilidad fiscal tiene que ser un proceso gradual, que no se lo puede hacer, como dice el ministro, de la noche a la mañana. Pero justamente cuando uno tiene un proceso gradual de restauración de los equilibrios fiscales, uno necesita preanunciar con bastante claridad los pasos que se van a tomar en los siguientes años. La razón de esto es para poder estimular la inversión privada, porque la inversión privada, los inversionistas privados, cuando saben que va a haber un ajuste gradual fiscal, tienen la tendencia a posponer la inversión, a ver si el gobierno cumple lo que dice que va a cumplir. Entonces hay que darle guías más claras al inversionista privado para que el inversionista privado se anime a invertir incluso antes de que se termine el proceso de ajuste fiscal. Y para animarle a que haga eso hay que darle un horizonte con claridad. Entonces lo que me parece a mí que falta todavía en el Ecuador es un anuncio más completo de los hitos, de los objetivos, de las medidas que se van a cumplir para llegar a esos hitos y de la trayectoria que vamos a tener en las cuentas fiscales a lo largo, digamos, de los siguientes 2 o 3 años. Eso también es importante para organizar cómo se va a financiar esa trayectoria gradual, porque a lo largo de ese ajuste gradual se va a necesitar contratar deuda, porque por definición la deuda aumenta cada vez que hay un déficit fiscal. Pero es importante que se contrate la deuda para apoyar el ajuste fiscal y no para posponerlo. La impresión que tengo yo es que hasta ahora se ha tratado de no definir con claridad la trayectoria fiscal para los siguientes 3 años, sus hitos en particular, los objetivos y las medidas que se van a tomar para alcanzar esos hitos. Y entonces el proceso de endeudamiento ha sido más que nada defensivo para tratar de sostener el nivel de gasto o evitar un ajuste muy rápido, pero no ha sido apuntalado con un programa fiscal que seguramente, si uno lo piensa con claridad y con detenimiento, va a concluir que la mejor manera de financiar el ajuste gradual en las cuentas del sector público sería buscando deuda más larga y más barata de los organismos internacionales. Entonces, a mí todavía no me queda claro por qué el gobierno no ha sido más explícito en que si tengo un buen programa fiscal, yo merezco el apoyo de los organismos internacionales y de su financiamiento. Sí, la deuda es un tema muy complejo aquí y en cualquier parte del mundo. Y esa complejidad tiene que entenderse muy bien para poder evaluar adecuadamente las condiciones en las que se ha dado ese financiamiento. Es un primer elemento que tiene que tomarse en cuenta. Es decir, no se puede hacer apreciaciones sencillas así sin el conocimiento adecuado de estos elementos técnicos que son bastante complejos. Otro elemento ¿Cómo describiría usted las características de la deuda con los chinos y con los tailandeses? Porque no responden a los mismos escenarios, a los mismos ámbitos, ni han sido tratadas con una uniformidad de características. Entonces, ¿eso es lo que a usted le lleva a decir que la deuda ecuatoriana es súper compleja? A ver, yo creo que Gonzalo, usted ha topado un elemento adicional que es fundamental. No solo es las diferencias que puede haber entre los diversos contratos en función de características técnicas, también pesa mucho la temporalidad. ¿Cuándo es que se contrata tal o cual deuda? Claro. Eso es tremendamente importante. ¿Cuándo nos aprovecharon y cuándo no? No nos manejemos con ese tipo de criterios. Todo depende de las circunstancias en las que está el país en un determinado momento. No es lo mismo acceder a financiamiento con precios del petróleo de $20 del barril que acceder a financiamiento cuando el precio del petróleo 60. Está en 60, 70 o 100, cuando es uno de los principales productos de exportación del Ecuador. Lo mismo sucede para otros países en función de sus productos de exportación, en función de sus dinámicas macroeconómicas, etc. ¿Qué es lo que puede ofrecer el país a
cambio o como un respaldo para poder acceder a los diferentes tipos de financiamiento. Ese es otro elemento que se suma a esta ecuación. ¿Es otro error o es otro mérito? No es otro error, virtud. es otra característica que hace de este ejercicio de análisis de la deuda un ejercicio complejo y que tiene que entenderse adecuadamente para poder ser evaluado médico, y valorado. ¿Qué tipo de cirugía le convendría hacer? Lo que nosotros hacemos y nosotros trabajamos justamente en función de aliviar el peso que representan estos compromisos. Ya el doctor de la Torre acabó de indicar que también hay que identificar qué es lo que no se puede renegociar de todos esos pasivos del Estado, básicamente lo que es el endeudamiento público ligado al gobierno central, lo que depende del presupuesto general del Estado, tiene ciertas condiciones que podríamos decir son estándar a nivel internacional. Son inamovibles. Sí, ya contratamos un crédito en tales condiciones y tenemos que honrar ese crédito en esas condiciones. ¿Y si no podemos pagar? Pero eso es ya un caso extremo, pero eso vamos más luego. Pero de ahí otro tipo de financiamiento, particularmente este financiamiento desde las empresas petroleras. Hay ciertos espacios en ciertos contratos, no en todos, que permiten un margen de renegociación o de reformulación de nuevos contratos en condiciones diferentes a las originales. Así que esta idea de que se puede renegociar la deuda pública del Ecuador en general no es correcta. Habrá algunos espacios muy puntuales en los que se puede hacer algún ejercicio más en lo que es una deuda comercial de las empresas públicas que lo que es la deuda pública en general relacionada al manejo desde el presupuesto general del gobierno nacional. Es respetuoso totalmente de las otras funciones del Estado, de su proceder y de su independencia, mientras evidentemente o con la esperanza que esas acciones que realizan estén siempre enmarcadas dentro de la ley. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? ¿Pero usted no cree que el Contralor ha recibido instrucciones del mismo estamento suyo, quizá quizá del propio señor presidente de la República? Me atrevo a pensar de esta manera. A ver, vamos a los hechos, que es lo que puedo analizar. No quiero entrar en ningún tipo de especulación al respecto. Sí, pero ¿qué es lo que sucede? Especulación la mía. Ya. Entonces, existe un examen ya de la deuda pública que se viene realizando desde meses atrás y como Ministerio de Economía y Finanzas hemos abierto las puertas a la Contraloría, inclusive con la presencia física de sus técnicos en nuestras dependencias para que puedan revisar absolutamente toda la documentación y ellos puedan elaborar de la forma más adecuada sus informes. Pero frente a este ejercicio de examen de la deuda pública, como es de conocimiento público, se ha conformado esta veeduría, ¿ya? ¿Y qué es lo que está detrás ya a nivel internacional? Porque hay que entender que las acciones de otras funciones del Estado no son independientes en términos de los efectos que pueden generar a la imagen del país, tanto a nivel interno como externo. En el año 2007-2008, como todos recordaremos, se creó asimismo una comisión en el gobierno del presidente Correa para hacer un examen también a la deuda en ese momento, ¿ya? Y luego de los resultados de ese examen, el Ecuador entró en default dentro de una estrategia que en su momento se planteó. Default quiere decir que se dejó de pagar, en este caso, los intereses de los bonos Global 2012. ¿Ya? Que eran algo así como $31 millones, se dejaron de pagar. ¿Y qué es lo que sucedió? Cayó inmediatamente el precio de los bonos y la estrategia en ese momento fue comprar esos bonos, ¿ya? Pero esta situación de default, como se llama, en que se deja de pagar o intereses o capital, lo que hace es ponernos una marca negativa en nuestro expediente para futuro financiamiento. Y esa marca negativa la seguimos cargando hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Estamos en default en algunos...? No, la carga negativa, el señalamiento de que nosotros entramos en un default en el año 2008. Las calificadoras de riesgo mantienen esta penalización, que es lo que ha hecho que nuestro riesgo país sea alto, nuestra calificación financiera sea baja a nivel internacional. Las calificadoras mantienen muchas veces durante 10 años este tipo de penalizaciones. No la borran, digamos. Y ahora que ya estamos en posibilidad de salir a
de esta situación, y ya con riesgo país que ha venido bajando notablemente en las últimas semanas, parecería que se repite el escenario del 2008, y esa percepción a nivel internacional pone nerviosos a muchos inversionistas y la percepción del riesgo del Ecuador se incrementó notablemente en estos últimos días. Existe una percepción de que puede haber un manejo político que en definitiva ¿En qué pueda consistiría el manejo establecer, político? que pueda establecer, ya vimos en Ya el no año les 2008. pagamos a estos precios. Tienen que ustedes entrar en una fase de renegociación, porque de lo contrario no les vamos a poder pagar. Empiezan a generarse, ahí sí, especulaciones en el sentido de cuál puede ser ese resultado que podría afectar a los pagos normales que realiza el Ecuador, que de todas formas lo seguirá haciendo porque tenemos voluntad política y capacidad financiera. Nosotros somos fundamentalmente técnicos. Yo vengo de la academia, no entendida como la docencia, sino como un espacio de ejercicio de investigación científica, ¿ya? Entonces, sobre la base de estos elementos en los que nosotros trabajamos en el día a día, poder contrastar estas ideas que nos proporcionarán, y sobre esa base evaluar también si es que hay elementos positivos. Evidentemente nosotros los vamos a incorporar, pero tienen que ser elementos. Es una mente abierta, no es una mente cargada de una ideología que no quiere compartir absolutamente ninguna otra idea o de determinada visión que no vaya con lo suyo. Producto de la investigación, pero también la carga, como le digo, la carga política, la carga ideológica que usted le tiene impresa a su mente, a su mentalidad de dirigente empresarial público. No, evidentemente yo tengo muy clara mi ideología, tengo muy clara mis definiciones políticas, eso ha sido notorio a lo largo de estos años, pero también tengo la apertura para poder recibir otras ideas, nuevas ideas. Esto es un proceso de construcción permanente. ¿A quién piensa invitar de otros sectores, por ejemplo? Bueno, eso se está evaluando en la Presidencia de la República. Entendamos, por ejemplo, que existen 27 o 28 facultades de economía a nivel nacional donde se desarrolla investigación formal y seria. Sería un aporte interesante, también otras visiones desde sus sectores. Por ejemplo. Yo creo que es un espacio medio más técnico, ¿no? Pero aquí viene también los elementos que esperamos de este ejercicio. Yo creo que para que pueda ser discutidos estos elementos, tienen que ser propuestas muy concretas de manejo económico. No podemos quedarnos en ideas generales en las que muchas veces vamos a coincidir en las ideas generales. Nosotros necesitamos también un debate en términos ya de instrumentos precisos. Hay que entender que el gasto público estaba disperso en diferentes cuentas, podríamos decirlo así, y también hubo un ejercicio de consolidación que evidentemente significó un incremento. Pero más allá de eso, ¿cuál es el gasto público adecuado? ¿Es el adecuado 43%? ¿Es más o es menos? Necesitamos las bases técnicas que nos digan cuál es el adecuado. Esos son los aportes que nosotros requerimos, ese nivel de debate, ese nivel de desarrollo. Porque si nos quedamos con propuestas o ideas generales, créame, Gonzalo, en muchas de ellas estamos totalmente de acuerdo. De acuerdo. Pero ¿cómo vamos a implementar todo eso ya enfrentando las complejidades de la realidad? Ahí es donde yo me sentiría realmente muy contento de poder recibir aportes concretísimos que nos permitan perfeccionar nuestra vida. Nosotros tenemos claras acciones que van al sostenimiento de la dolarización. La primera, que ya se ha hablado muchas veces, que es de el impulso a los medios de pago electrónicos, y en ese contexto se transfirió la operación del dinero electrónico al sistema financiero nacional, en el que está la banca privada, evidentemente. ¿Por qué? Porque la reducción de la demanda de billetes físicos ayuda a sostener la dolarización, ¿ya? Existen otras herramientas en ese sentido que lo que cuidan es la salida de las divisas de la economía ecuatoriana. Es decir, tenemos instrumentos que están operando, pero si hay otros que pueden ser efectivos, nosotros también estamos dispuestos a escuchar, pero tienen que decirnos cuáles son esos instrumentos, porque en el fortalecimiento de la dolarización estamos todos de acuerdo, pero ¿cómo piensan estos economistas que podemos lograrlo a través de otros instrumentos más allá de los que estamos aplicando?